Hablar de Monster es, de algún modo, aceptar una curiosa inversión del orden narrativo. Uno cree aproximarse a la historia de un criminal excepcional y descubre, con el tiempo, que lo esencial no es el crimen, sino la forma en que la inteligencia humana lo contempla. Ese criminal es Johann Liebhardt. Hay figuras que no pertenecen a la categoría de los personajes, sino a la de las obsesiones. Johann es una de ellas. Su existencia parece menos la de un hombre que la de una hipótesis sobre el mal cuidadosamente desplegada entre los hombres. No necesita ocupar demasiado espacio en la escena. Le basta con una presencia lateral, casi insinuada. Otros personajes actúan. Él permanece como una zona de inquietud que modifica el sentido de todo lo que lo rodea. El silencio, en su caso, es una forma más eficaz de intervención que la propia violencia. El espectador, entonces, cree seguir su rastro, y con él, Kenzo Tenma emprende una búsqueda que es, al mismo tiempo, moral e intelectual. Comprender qué clase de entidad atraviesa el mundo bajo forma humana. Durante 74 episodios, Tenma reconstruye a Johann como quien intenta ordenar los fragmentos de una pesadilla ajena. Pero la serie ejecuta un sutil desorden. Aquello que parecía una investigación sobre el monstruo se convierte en una exploración sobre el investigador. Y así se empieza a trabajar, bajo mi gusto, el mejor personaje de la serie. Y es que Tenma está escrito con una modestia engañosa. Parece secundario frente al fulgor oscuro de Johann, como si fuera apenas un instrumento narrativo destinado a sostener una figura más grande. Sin embargo, ocurre lo contrario. Mientras más avanza la persecución, más se revela a Tenma como el verdadero centro de gravedad de la obra. No posee el brillo del mal, que suele ser inmediato y espectacular. Tiene algo más raro, la persistencia del bien. Hay hombres cuya función no es deslumbrar, sino sostener una forma de continuidad moral en medio del derrumbe. Tenma pertenece a esa especie, y en esa diferencia entre el que fascina y el que sostiene, se cifra el núcleo de Monster. Hablemos de la resolución. El final de la serie suele recordarse por una imagen, una cama vacía, una ausencia más elocuente que cualquier explicación. Johann habla, explica parcialmente su origen, pero no clausura el misterio. Cada respuesta parece abrir una nueva ramificación del enigma. Hay relatos que concluyen y otros que se niegan a concluir sin destruir algo esencial en el proceso. Monster pertenece a los segundos. Su estructura parece diseñada para que su interpretación no se cierre nunca del todo, como si el sentido fuera una figura móvil. Johann desaparece y en esa desaparición persiste. Hay en esa fascinación por el vacío final un riesgo, olvidar aquello que la serie ha venido insinuando desde el comienzo. El verdadero conflicto no es la identidad del monstruo, sino la permanencia de una ética. Durante toda la historia, Tenma se enfrenta a una tentación persistente, la de abandonar su propia idea de justicia. No solo quiere detener a Johann, desea destruirlo. Esa es la diferencia que organiza su drama interior. Y cualquier narración convencional hubiera desenvuelto ese conflicto mediante una afirmación moral clara: el perdón o la venganza. Pero Monster elige una vía más incómoda. Urasawa opera a Johann. No lo salva por iluminación espiritual o una virtud abstracta. Lo salva porque es médico y porque la medicina no admite excepciones cómodas cuando la vida del otro está en juego. En ese gesto se condensa una épica que no es heroica en el sentido habitual, sino casi obstinada, una fidelidad a un principio que no se justifica por sus resultados, sino por su propia existencia. El mundo parece sugerirle otra lógica. No todas las vidas valen lo mismo. Tenma, sin embargo, insiste en una proposición elemental y, dependiendo del enfoque, fría. Una vida es una vida. El espectador, entonces, es arrastrado a una incomodidad progresiva. Durante la serie deseamos secretamente que Tenma abandone su rigor, que despierte una forma más pragmática de justicia. Pero ese deseo, al final, se invierte. Tenma no cambia. Nosotros sí. Quizás por eso el desenlace carece de toda satisfacción inmediata. No hay clausura épica ni redención espectacular. Hay coherencia, que es una forma más exigente de terminar. Y sí, Johann ocupará probablemente el lugar de los grandes antagonistas en la memoria colectiva.
Su figura tiene la cualidad de lo inolvidable, no porque explique el mal, sino porque lo deja abierto. Pero la pregunta por el protagonista conduce a otra conclusión. Entre la multitud de héroes posibles, pocos poseen la extraña consistencia de este. Y para hablar de Tenma, hay que hablar sí o sí de aquellos capítulos. Hay en la obra episodios que parecen menores y que, sin embargo, contienen una densidad superior a la de los grandes acontecimientos. Ya hablamos hace unos años del capítulo 18, pero también recuerdo otro en particular, el episodio 20. En él, Tenma, ya fugitivo, viaja junto a Dieter y encuentra una pareja de ancianos. Desde el comienzo, el relato sugiere una inquietud. El hijo de esa pareja aparece como una ausencia cargada de significado. La serie, fiel a su método, no afirma, insinúa. El espectador supone una tragedia, pero la verdad se desplaza. El hombre fue policía, y esa sola circunstancia altera todo el episodio. La sospecha reemplaza la certeza, y cada gesto adquiere un doble fondo. Se produce entonces una escena decisiva, una parada en una comisaría. El relato induce a pensar que Tenma ha sido descubierto, sin embargo, todo eso se interrumpe. No se trataba de él. El hijo de la pareja, Robert, se encuentra preso por asesinato. El viaje no era una búsqueda de justicia inmediata, sino una visita atravesada por una tragedia personal. A partir de allí, el episodio deja de hablar sobre el crimen para convertirse en una meditación sobre la confianza. El padre, antiguo policía, descubrió que su propio hijo ha cruzado el límite. La madre, en cambio, sostiene una forma de aceptación que no absuelve, pero tampoco condena completamente. El hombre, al final, revela una certeza inesperada. Ha reconocido en Tenma la inocencia. Y esa certeza, paradójicamente, le devuelve algo de sí mismo. Si su juicio no ha fallado en este caso, tal vez tampoco haya fallado en el otro. Quizás el hijo no es un monstruo, sino una persona atravesada por una acción irreparable. El episodio no enuncia esta idea, la deja entrever, como si el sentido no perteneciera al relato sino a su silencio. Naoki Urasawa construye aquí una de las ideas centrales de la obra, la dificultad de juzgar sin destruir. Monster no se interesa tanto por los criminales como por el momento en el que una conciencia decide si todavía puede confiar en otra. No hay grandes revelaciones, solo desplazamientos mínimos de percepción. Y quizás sea en esos desplazamientos donde la serie encuentra su verdadera forma. La de un largo recorrido por Europa en el que un hombre cansado persiste en un principio que los demás consideraban obsoleto. Johan deslumbra, Tenma permanece, y esa diferencia contiene todo lo demás. Igual el monstruo, la ética, Tenma, Johan, todo se queda corto ante lo mejor de Monster. Uno puede pasar años creyendo que ha superado una pérdida cuando en realidad simplemente no ha conseguido alcanzarla. Puede pensar que ya entendió una experiencia porque sabe contarla. Pero comprender algo intelectualmente y sentirlo son dos acontecimientos completamente distintos. La tragedia de Grimmer consiste en haber vivido separado de sus propias emociones. Su redención consiste en encontrarlas nuevamente. En el momento final descubre que aquello que parecía perdido seguía existiendo dentro de él. Y tal vez esa sea la razón por la que su muerte resulta tan conmovedora. No estamos viendo un hombre que pierde algo, estamos viendo un hombre que recupera algo. Recupera la capacidad de llorar, recupera el amor por su hijo, recupera una parte de sí mismo que había permanecido oculta toda su vida. La mayoría de las historias nos enseñan que el tiempo cura las heridas. La historia de Grimmer parece sugerir algo diferente. El tiempo no siempre cura, a veces simplemente transporta. Lleva consigo emociones que todavía no han encontrado una forma de aparecer. Las conserva, las protege,
las hace viajar en silencio hasta que finalmente encuentran el instante adecuado. Entonces, comprendemos que ningún sentimiento desaparece por completo. Algunos simplemente están en camino. La gran lección de Grimmer es que incluso la carta más demorada puede llegar a destino. Atrás queda si experimentaron con él, que no tenga sentimientos. La carta más demorada puede llegar a destino. Who's got hot? I can't get out here.